¿Por qué fue añadida la ley de Dios? Deuteronomio capítulo 5, versículo 22 nos dice: Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. La manera correcta de interpretar lo que está tratando de decir este texto es que la ley de Dios fue añadida. La pregunta es, ¿por qué la ley de Dios fue añadida o agregada? Gálatas, el capítulo 3, versículo 19, hablando de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Fue añadida a causa de las transgresiones. Deuteronomio capítulo 5 es una repetición de la ley que Dios dio a Moisés para el pueblo en Éxodo capítulo 20. Y el contexto de la entrega de la ley que fue añadida, y la encontramos descrita en Éxodo capítulo 20, el contexto lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 19. Lo que queremos saber es cuál fue la transgresión o las transgresiones que fue razón o que produjo que la ley de Dios fuera añadida. En realidad, Dios no tenía el propósito de hablar los 10 mandamientos al pueblo. Él tenía otro propósito, pero debido a esa transgresión o esas transgresiones, se vio en la necesidad de hablar o añadir su ley. Así que vamos a leer el contexto. Éxodo, el capítulo 19. Leeremos los versículos 1 al 4. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila, y os he traído a mí. Dos cosas a destacar en estos primeros 4 textos. Nos dice aquí que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto hacia el monte Sinaí, cuando llegaron allí, acampaban en las faldas del monte Sinaí, libremente. En el versículo 4, Dios le recuerda al pueblo quién fue que los sacó de Egipto y los llevó hasta el monte Sinaí con un propósito. Por eso nos dice el versículo 4: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Dios les está diciendo que fue Él el que los sacó de Egipto, el que los liberó de esclavitud de Egipto y los trajo hasta el monte Sinaí. En el transcurso de ese camino, algunos meses, se encontraban delante del Mar Rojo. La pregunta es, ¿quién abrió el Mar Rojo para librarlos de los egipcios? Dios. Después llegaron a un lugar donde el agua era amarga. Pregunto, ¿quién fue el que hizo posible que esas aguas amargas se transformaran en aguas dulces? En Éxodo 16 encontramos cuando el maná descendió del cielo
y el pueblo de Israel pudo saciar su hambre. Fueron ellos quienes hicieron posible que el maná descendiera del cielo. Y un tiempo después, tenían sed, necesitaban agua. ¿Quién les dio agua? Por eso el versículo 4 nos está diciendo que Dios le está recordando al pueblo que fue Él el que los sacó de Egipto y los tomó como alas de águila y los trajo hasta el monte. Fue Él quien produjo agua, fue Él quien descendió el maná del cielo. Fue Él el que transformó las aguas amargas en aguas dulces. Fue Él el que abrió el mar para que pudieran pasar. De lo contrario, si no fuera Dios el que hizo todas estas obras, ellos morirían. ¿Cuál fue la experiencia del pueblo de Israel entonces? Fue justificación por la fe. Ellos no podían hacer nada por sí mismos para salvarse. Fue Dios quien hizo todas las cosas. Por eso, en esta experiencia del pueblo, tiene razón lo que nos dice Testimonios para los Ministros, página 456. ¿Qué es justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria de los hombres y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. En la experiencia del pueblo de Israel, desde la salida de Egipto hasta el Sinaí, experimentaron la justificación por la fe, Dios obrando para preservar sus vidas. Ahora saltaré el versículo 5 y el versículo 6. En el próximo video hablaremos acerca de cuál era el propósito que Dios tenía en el monte Sinaí. Y hablaremos acerca de la experiencia de la justicia por la fe que experimentó Abraham. Leamos el versículo 12 de Éxodo capítulo 19. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Noten este detalle tan importante: y señalarás término al pueblo en derredor. Guardaos de no subir al monte, ni toquéis sus límites. En los primeros versículos leímos que el pueblo llegó y acampaba en las faldas del monte Sinaí. Pero algo ocurrió. El versículo 12 nos describe que Dios le dice a Moisés: señalarás término. No toquen el monte, no suban al monte. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Algo ocurrió en la relación del pueblo de Israel y Dios. Hubo una separación, hubo la necesidad de colocar un límite. Esa separación originalmente no viene de Dios, sino que el propio pueblo produjo o fue la causa de que Dios colocara un límite. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué esta separación de amistad entre el pueblo y Dios? La respuesta la encontramos en los versículos 7 y el versículo 8 de Éxodo capítulo 19. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. En realidad, Dios llevó al pueblo de Israel al monte Sinaí para que guardaran su pacto, para que llegaran a ser un pueblo libre del pecado.
un pueblo de sacerdotes y gente santa. Pero cuando Dios quería hablar su ley, el pueblo responde: todo lo que Jehová ha dicho, nosotros lo haremos. ¿Cuál fue entonces la transgresión del pueblo de Israel? ¿Cuál fue la transgresión que produce que Dios se vea en la necesidad de escribir su ley en tablas de piedra? La misma transgresión que Satanás en el cielo. Él quiso ser semejante al Altísimo, hacer las obras de Dios. Y el pueblo de Israel, allá en el monte Sinaí, es una ilustración, es un ejemplo de esa misma transgresión. Nosotros lo haremos. ¿Cuál era entonces el problema? El problema somos nosotros. Así que, ¿por qué fue añadida la ley? A causa de las transgresiones. ¿Cuál fue esa transgresión? Que el pueblo quiso hacerse a sí mismo santo. El pueblo quiso prometer, obedecer la ley de Dios, sus preceptos, con sus propias fuerzas. Y como vimos en el video anterior, cuando nosotros tratamos de darle a la ley nuestra obediencia, nos estamos colocando en el lugar de Dios. Nosotros mismos nos hacemos nuestros propios dioses. Y eso es la transgresión. Esa fue la experiencia del pueblo de Israel.